Estamos presenciando uno de los momentos más agresivos y fascinantes en la historia de la ingeniería de hardware. Durante los últimos 3 años, la narrativa ha sido monopolizada por una sola idea: el entrenamiento de modelos masivos y la potencia bruta. Pero la ingeniería es un péndulo, y ese péndulo acaba de oscilar con una fuerza devastadora hacia un nuevo objetivo. Hoy vamos a diseccionar una pieza de silicio que no solo representa un avance técnico, sino una declaración de independencia económica y estructural. Estamos hablando del Microsoft Azure Maya 200. Bienvenidos a El próximo framework en ingeniería. Entender el hardware es entender los límites de lo que podemos programar. El chip que tenemos sobre la mesa de análisis hoy, el Maya 200, lanzado en este inicio de 2026, marca el fin de la etapa de fuerza bruta y el comienzo de la etapa de la especialización eficiente. Microsoft ha decidido dejar de jugar al juego de Nvidia y ha cambiado las reglas. Han creado un monstruo de silicio diseñado específicamente para una cosa: la inferencia de modelos de lenguaje grande a hiperescala. Vamos a analizar por qué este chip cambia la economía de la IA. En primer lugar, debemos situarnos en el contexto de la fabricación. El Maya 200 es un prodigio manufacturado en el nodo de 3 nanómetros de TSMC. Pasar de los 5 nanómetros de la generación anterior a los 3 no es solo un cambio de número, es lo que ha permitido empaquetar más de 140 millones de transistores en un solo paquete. Para que se hagan una idea de la magnitud, estamos hablando de una densidad lógica que permite integrar no solo las unidades de cálculo, sino sistemas completos de red y gestión de memoria que antes requerían tarjetas externas. Este nivel de integración es el primer paso para entender por qué este chip es tan disruptivo. Reduce la latencia física al acercar los componentes a distancias microscópicas. El segundo punto crítico, y quizás el más valiente desde la perspectiva de la arquitectura de computadores, es su apuesta radical por la baja precisión. Durante años, la computación científica exigía precisión de 64 o 32 bits. Luego bajamos a 16. El Maya 200 dice: no necesitamos tanto. Este chip introduce soporte nativo y aceleración por hardware para tipos de datos de 4 bits, conocido como FP4. Quiero que se detengan a pensar en lo que esto significa. Al reducir la precisión de los datos a solo 4 bits, Microsoft ha logrado duplicar el rendimiento teórico y reducir a la mitad el uso de memoria en comparación con el estándar anterior de 8 bits. Estamos hablando de un rendimiento superior a los 10 petaflops en FP4. Esto es una barbaridad. Aquí es donde entra la ingeniería de la eficiencia. Imaginen que quieren enviar una obra maestra de la pintura a un amigo. Si están en la fase de entrenamiento, necesitan el lienzo original, átomo por átomo, con una resolución infinita. Pero si están en la fase de inferencia, que es simplemente mostrarle la imagen a su amigo para que la reconozca, no necesitan el lienzo original. Les basta con una fotografía comprimida de alta calidad. Sigue siendo la misma imagen, se entiende perfectamente, pero ocupa una fracción del espacio y se transmite instantáneamente. El formato FP4 es esa fotografía comprimida. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Esta decisión de diseño nos lleva al tercer pilar de este análisis: el subsistema de memoria. En la era de los transformadores y los LLMs, el cuello de botella casi nunca es la velocidad del procesador. Es la velocidad a la que podemos alimentar datos a ese procesador. Si el chip calcula más rápido de lo que la memoria puede entregar datos, tenemos un chip inactivo, y el silicio inactivo es dinero perdido. Para solucionar esto, el Maya 200 integra una cantidad asombrosa de memoria: 216 GB de HBM3E, que es memoria de alto ancho de banda de tercera generación extendida. Pero el número importante aquí no es solo la capacidad, sino el ancho de banda: 7 terabytes por segundo. Sin embargo, la verdadera genialidad ingenieril no está en la memoria HBM, sino en cómo gestionan los datos dentro del chip. El Maya 200 utiliza una arquitectura de memoria SRAM gestionada por software. A diferencia de las cachés tradicionales L1 o L2 que encontramos en una CPU normal, donde el hardware decide qué guardar y qué borrar de forma automática y a veces impredecible, aquí es el compilador el que tiene el control absoluto. Esto se llama Scratchpad Memory. Significa que los ingenieros de software y los compiladores avanzados como Triton pueden clavar o fijar datos críticos justo al lado de las unidades de cálculo. Eliminan la aleatoriedad. Saben exactamente qué dato va a necesitar el procesador en el siguiente ciclo de reloj y lo colocan allí manualmente mediante software. Esto reduce drásticamente los fallos de caché y maximiza la eficiencia energética, porque mover datos es energéticamente mucho más costoso que procesarlos. Además, cuentan con motores de movimiento de datos asíncronos, o DMAS,
que trabajan en segundo plano moviendo información sin detener el cálculo principal. Es una coreografía perfecta de bits. En cuarto lugar, debemos hablar de la herejía. Microsoft ha cometido lo que muchos puristas del hardware considerarían una herejía. Han rechazado las redes propietarias como InfiniBand o NVLink para la comunicación entre chips y han apostado todo a Ethernet. Sí, el mismo protocolo Ethernet que usan en sus casas para conectar el router, pero con esteroides. Han desarrollado una capa personalizada llamada AI Transport Layer o ATL. Cada chip Maya 200 tiene una tarjeta de red integrada en el propio silicio que ofrece un ancho de banda bidireccional de 2,8 terabytes por segundo. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué usar Ethernet cuando existen opciones más rápidas y especializadas? La respuesta es pura ingeniería de sistemas, escalabilidad y coste. Al usar Ethernet, Microsoft puede utilizar switches, cables y racks estándar que ya existen en el mercado y que se fabrican por millones. No dependen de un solo proveedor para los cables. Tratan la red de inteligencia artificial como una extensión de la red de la nube. Esto les permite crear clústeres gigantescos de hasta 6.144 aceleradores sin la complejidad y el coste de las redes propietarias. Es una democratización de la infraestructura de supercomputación. Aunque Ethernet es históricamente más ruidoso y tiene mayores latencias, el protocolo ATL busca mitigar esto para hacerlo viable en cargas de trabajo de inferencia. El quinto aspecto técnico es la gestión térmica. Poner 140.000 millones de transistores a trabajar a 10 petaflops genera calor, mucho calor. El TDP, o potencia de diseño térmico, ronda los 750 vatios por chip. Para disipar esto, han implementado el Sidekick Cooling System. Es un sistema híbrido fascinante. Es un circuito cerrado de refrigeración líquida que actúa como intermediario. El líquido toca el chip para extraer el calor de forma agresiva, pero luego ese líquido lleva el calor a un intercambiador que lo expulsa al aire del centro de datos. La ventaja: permite densidades de potencia extremas sin tener que reconstruir todo el centro de datos con tuberías de agua complejas en cada servidor. Es una solución pragmática que equilibra la eficiencia térmica con la realidad operativa de los edificios existentes. Muchas gracias. Continúo yo. Ahora, analicemos el impacto competitivo. Cuando comparamos el Maya 200 con sus rivales directos como el AWS Trainium 3 o el TPU V7 de Google, vemos que Microsoft ha logrado algo impresionante. Reportan un rendimiento 3 veces superior en operaciones FP4 comparado con la oferta de Amazon. Y frente a Nvidia, la estrategia es diferente. No intentan ganar en potencia bruta de coma flotante de 64 bits, intentan ganar en el coste por token generado. Aquí es donde entra la economía de la inferencia. Si usar un chip de Nvidia te cuesta, digamos, 10 centavos por cada 1000 palabras generadas debido al alto coste del hardware, y Microsoft puede hacerlo por 5 centavos usando su propio silicio optimizado, han ganado la partida comercial. No importa si el chip de Nvidia es un 10% más rápido, si es un 50% más caro de operar. En la inferencia a escala, cuando sirves a millones de usuarios en Copilot o ChatGPT, el margen lo es todo. Sin embargo, no todo es perfecto. En sexto lugar, tenemos que abordar el gran muro que Microsoft debe escalar, el software. El hardware es inútil sin un compilador que sepa usarlo. Nvidia tiene una ventaja de 15 años con CUDA. Microsoft está apostando por un ecosistema abierto con PyTorch y el compilador Triton de OpenAI. El desafío técnico aquí es monumental. El compilador debe ser capaz de tomar código de alto nivel y traducirlo eficientemente a esas instrucciones FP4 de bajo nivel, gestionando manualmente la memoria SRAM que mencionamos antes. Si el compilador falla o si no es lo suficientemente inteligente, todo ese rendimiento teórico de 10 petaflops se evapora. Es el riesgo de la verticalización. Ahora Microsoft es responsable de todo, desde el transistor hasta la línea de código de Python. Además, existe el riesgo de la sobreespecialización. El Maya 200 es un chip diseñado para la arquitectura Transformer actual. ¿Qué pasa si mañana descubrimos una nueva arquitectura de red neuronal que no se beneficia de la baja precisión o que requiere patrones de memoria diferentes? Al diseñar un hardware tan específico, te arriesgas a que quede obsoleto si la ciencia base cambia. Es una apuesta de miles de millones de dólares a que los Transformers seguirán siendo el rey durante los próximos años. En conclusión, el Microsoft Azure Maya 200 es mucho más que un procesador. Es la manifestación física de una nueva era en la ingeniería informática.
Hemos pasado de la era de los chips generalistas a la era de los aceleradores de dominio específico. Con su fabricación en 3 nanómetros, su apuesta por la matemática de 4 bits, su memoria masiva de 216 GB y su integración de red Ethernet, este chip está diseñado para convertir la inteligencia artificial en una commodity, en un servicio básico y accesible, rompiendo las cadenas de los altos márgenes de los proveedores externos. Para nosotros, como ingenieros, esto valida una lección crucial. La optimización real ocurre cuando entiendes el problema completo, desde la física del electrón hasta la economía del servicio. No basta con saber programar, hay que saber dónde se ejecuta ese código. El canal es el próximo framework en ingeniería y nuestro objetivo es precisamente este, desglosar la complejidad del presente para que ustedes puedan diseñar el futuro. La inteligencia artificial no es magia, es ingeniería, y entender piezas como el Maya 200 es lo que les dará ventaja en el mercado laboral que viene. Y ahora les lanzo una pregunta a ustedes, los arquitectos del futuro que están viendo esto. Viendo cómo Microsoft ha sacrificado precisión, bajando a 4 bits, para ganar eficiencia y velocidad, ¿creen que la futura inteligencia artificial general surgirá de la fuerza bruta de cómputo o de optimizaciones arquitectónicas extremas como esta? Déjenme su respuesta en los comentarios, me interesa mucho leer sus teorías técnicas. Si les ha aportado valor este análisis profundo, ya saben qué hacer para no perderse la próxima clase magistral. Nos vemos en el siguiente video.